Buenas noches, América. El gobierno británico busca al responsable de una filtración de cables diplomáticos del embajador del Reino Unido en Washington, en los que describe al gobierno del presidente Trump como disfuncional e inepto. Las autoridades británicas están avergonzadas por la publicación de la evaluación poco halagadora, por decirlo menos, del embajador Kim Dorrach, pero están aún más alarmadas de que una información confidencial haya sido filtrada posiblemente con fines políticos. Los embajadores de cualquier país del mundo tienen la difícil tarea de defender con mano izquierda los intereses de su país, al tiempo que ofrecen evaluaciones honestas y sin adornos de la política en los países en los que se encuentran. Obvia decir entonces que estas críticas a Trump no son las oficiales del gobierno británico. Después de que estos cables hayan visto la luz, el sentido común invitaría al embajador a presentar su renuncia. No por sus opiniones, no por su honestidad, no por ser él el responsable de las filtraciones, que no se sabe quién ha sido, pero sí por una pérdida de confianza de la Casa Blanca y porque ya no va a tener acceso a esta administración, lo cual le va a impedir hacer bien su trabajo. Con la filtración de los primeros cables diplomáticos por Wikileaks en el 2010 hasta hoy, la prudencia se ha ido imponiendo muchas veces entre los diplomáticos del mundo, que cada vez menos se atreven a dejar por escrito sus opiniones sobre la política que ven y viven en los países de destino. El caso Dorrach parecería ser una excepción. En cualquier caso, este nuevo escándalo vuelve a minar esa confianza de las comunicaciones diplomáticas del mundo, en el que cada vez más diplomáticos van a anteponer la prudencia a la honestidad, minando así la información necesaria que sus gobiernos necesitan para la toma de decisiones. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, dramáticas fotos de niños migrantes liberados de los centros de detención. Psicóloga explica el impacto de estas medidas en los menores. Nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Auge de caudillos en América Latina. ¿Se parecen Chávez, AMLO y Bolsonaro? Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con el repaso de algunas notas de la actualidad, noticias a las que le queremos poner los números, las notas al pie o la voz de los expertos. Y la que hemos conocido esta tarde nos parecía interesante. Noticia que viene del censo, pero que trabaja el Centro de Estudios Pew Hispanic. ¿Qué nos dice, grosso modo? Que el número de hispanos en Estados Unidos continúa aumentando. Ya son casi 60 millones los hispanos que viven en la Unión Americana. Es un incremento de más de 1 millón. Miren los datos. Según las estimaciones del censo, desde el 2008 hasta el 2018, en 10 años. Si bien se ha ralentizado el crecimiento de los hispanos en Estados Unidos, continúa aumentando y pasa de los casi 48 millones a los casi 60 millones de hispanos en la Unión Americana. Esto es relevante en el contexto actual en el que nos encontramos. Y también es relevante fijarnos no solo en la gran fotografía, sino en el detalle. Y es que este incremento se ha ido ralentizando, decíamos, por dos motivos. Uno, porque cada vez son menos los mexicanos, que es el grupo poblacional dentro de los hispanos más grande, que se quedan en Estados Unidos respecto de los que vienen. Y el balance total da un saldo negativo. Es decir, llegan menos de los que llegaban, o los que se quedan porque otros ya se han ido. Y hay otro elemento fundamental, y es que las mujeres mexicanas cada vez tienen menos hijos. El porcentaje ha ido disminuyendo y en los últimos quinquenios el crecimiento de la población hispana estaba en 3,5%, pasó alrededor del 3% y entre el 2015 y el 2018 está en el 2%. ¿Dónde van estos hispanos? ¿Dónde viven fundamentalmente? Miren el mapa. En el sur del país, el 33%, en el oeste el 19%, en el noreste el 25% y en el centro el 24%. Datos recientes de esta tarde del Centro de Estudios Pew, tomando como fuente la información del Censo de Estados Unidos. Y otros datos que nos llaman la atención, el de una encuesta, en este caso la encuesta que ha elaborado el Washington Post y la cadena de televisión ABC o ABC.
¿Qué dice? Pues miren, le han preguntado a los ciudadanos sobre cómo ven al presidente. Miren los datos. Le preguntan sobre la aprobación general de su desempeño. La desaprueban el 53%, la aprueban el 44%, que es una de las cifras más altas de aprobación de este presidente desde que llegó a la Casa Blanca. Sobre si Trump ha actuado de manera que se adecúa a la presidencia, solo el 28% lo ve así. Lo ven como no presidencial, el 65%. Y si debería el Congreso comenzar un proceso de destitución, debería, dice el 37% de los estadounidenses, frente a el que se oponen casi 6 de cada 10, el 59%. Entre los candidatos demócratas que buscan la nominación del partido, fijémonos solo en los que van en la cabeza de intención de voto. Y la comparativa con el presidente Donald Trump tampoco es demasiado buena. Joe Biden tiene más popularidad en intención de voto entre la población en general que el presidente Donald Trump. Claro que quedan mucho para las elecciones. ¿Por quién votaría? 55% por Biden, 41% por Donald Trump. Pero es que Trump pierde si se le pregunta en un hipotético escenario en el que se enfrentaría a Kamala Harris y a Elizabeth Warren. Y interesante, frente a la retórica del presidente de que los demócratas son socialistas, la pregunta que han incluido en este trabajo es: ¿votaría a un socialista o a Donald Trump? Hay un empate. Interesante, ¿no creen? Y un nuevo artículo de opinión que nos ha llamado la atención y que lleva por título Semejanzas entre Andrés Manuel López Obrador y Hugo Chávez. Lo ha publicado el diario El País y dice: López Obrador, electo también democráticamente, intenta desmantelar los organismos autónomos y con ello destruir la democracia para eternizarse en el cargo. Algo que ya vimos que hizo Hugo Chávez con nefastas consecuencias para Venezuela. El autor del artículo hace un repaso de las similitudes entre la trayectoria de Hugo Chávez, que fue elegido democráticamente, y Andrés Manuel López Obrador, los pasos que dieron y los que están dando, y describe un escenario similar al que vimos en Venezuela. Vamos a saludar a Alvinson Linares. El señor Linares es periodista, es editor y reportero del New York Times. Ha escrito diversos libros, entre los que se encuentra Hugo Chávez, enfermo en La Habana, y El último rostro de Chávez. Señor Linares, gracias por estar con nosotros. Usted habla de caudillos latinoamericanos, menciona a Chávez, menciona a Bolsonaro, también a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué tienen en común? Es una pregunta compleja y una analogía un poco engañosa, porque podemos decir que son profundamente distintos, pero bueno, hablemos de las cosas que digamos que los unen, si es que hay algunas, ¿no? Podemos decir que han surgido en momentos históricos de una gran insatisfacción política en sus democracias. Eso ha sido evidente en cada uno de los procesos de esos tres personajes. Un momento de quiebre en el que las masas de votantes exigían más que un cambio, un rompimiento radical con el pasado, tanto en México como en Venezuela, como pasó en Brasil, ¿no? Eso les permitió a estas figuras capitalizar todo ese desengaño, ¿no?, en una oferta atractiva de cambio que por supuesto es muy difícil de cumplir, porque una cosa es hacer campaña política y otra cosa es asumir el ejercicio del poder, como hemos visto al inicio de todos estos gobiernos han sido muy positivos, pero pronto la realidad se impone, ¿no? Todos han cambiado de alguna manera la manera de hacer política en sus países porque buscan una conexión directa con su base de votantes. Alientan los radicalismos también y gobiernan con base en la división social, ¿no? Es evidente en su discurso. Obviamente provienen de corrientes políticas totalmente distintas. En el caso de AMLO es un demócrata, por supuesto, con una larga carrera política, viene del PRI, de hecho. No se puede comparar con Bolsonaro y Chávez, que tienen algunos aspectos en común, como por ejemplo haber sido militares y tienen una profunda conexión con el pasado militarista de sus países, ¿no?, con las guerras, ¿no? No es el caso de AMLO. A Jair Bolsonaro se le reconoce como un líder de derechas y a Hugo Chávez y a Andrés Manuel López Obrador como líderes populistas de izquierdas. ¿Tienen este tipo de caudillismos algo que ver en su ideología? El caudillismo, el personalismo, la demagogia, toda esta serie de características políticas que en los últimos tiempos hemos visto que se agrupan bajo la etiqueta del populismo, no obedecen a una corriente política definida, en efecto. Surgen tanto de la izquierda como de la derecha y del centro. Yo creo que responde a esas figuras que corresponden a este principio de la modernidad líquida, ¿no?
que hablaba el sociólogo Zygmunt Bauman, quien define este momento de la historia en un momento interesante pero muy complejo, porque las realidades sólidas que vivieron nuestros abuelos y padres se han ido. Ya el trabajo, por ejemplo, no es lo mismo que antes, los matrimonios tampoco, las relaciones han cambiado. Ahora vivimos en un mundo más precario, provisional y ansioso. Este mundo parece que la gente en este mundo busca liderazgos fuertes que les ofrezcan soluciones, no importa si suenan mágicas, así sean radicales y controversiales. La gente busca seguridad y canaliza sus insatisfacciones contra el sistema con este tipo de liderazgos que son muy, muy radicales, muy controversiales, ¿no? La gente olvida, ¿no?, que las democracias son un sistema que está en constante perfección y pues opta por los caudillos mesiánicos de alguna manera, ¿no? Hablando de populismos, ¿cree usted que se puede sumar a Donald Trump a esta lista de caudillos populistas? Trump es un mandatario con un discurso eminentemente populista, con muchos golpes de efecto, es muy volátil. Sin embargo, bueno, ha aprendido en el poder a ser pragmático, ¿no? Porque tiene que lidiar con los formidables contrapesos de la democracia estadounidense, que se activan constantemente contra sus medidas. Un ejemplo, por ejemplo, que se me viene a la mente fue el ban en los aeropuertos, ¿no? El bloqueo a las personas de algunos países, que automáticamente un juez o varios jueces tuvieron que pronunciarse y él tuvo que cambiar esa política. Eso pasa constantemente con él. Él tiene que negociar y buscar el consenso tanto en el Congreso como en el sistema de justicia. Obviamente veníamos una administración como la de Obama signada por otras maneras, ¿no? Otras maneras de ejercer el poder mucho más tradicionales. Entonces, bueno, lo que me queda claro con Trump es que tiene unas grandes ansias por ejercer el poder, pero a la vez ha tenido que aprender a gobernar y me parece más un caudillo mediático, ¿no? Al que le gusta el Twitter, pelearse, redes sociales, reaccionar constantemente, pero no es del todo justo compararlo con los latinoamericanos, porque para empezar es un mandatario mucho más poderoso, infinitamente más poderoso. Yo creo que él, su discurso y sus políticas son una iteración más del auge del populismo en este siglo XXI. Él es una expresión más. Bastante demagógica, bastante controversial, pero no se sale de los cánones que estamos viendo del surgimiento de cierta derecha radical también, ¿no? Y que quiere imponer su visión del mundo en políticas públicas que son bastante controversiales. En el caso de Trump, bueno, las políticas migratorias han sido bastante polémicas y con constantes denuncias, ¿no?, de violaciones de los derechos humanos, para empezar, ¿no? Es la opinión del periodista del New York Times, un reportero, Albinson Linares. Señor Linares, gracias por estar con nosotros. Feliz noche. Gracias a ti, muy amable. Otra noticia de la actualidad nos lleva al viaje oficial del presidente de Ecuador. Se va a Europa y va a visitar 3 naciones, Italia, Francia y Holanda. Según la información difundida por la presidencia de Ecuador, el objetivo del viaje es incrementar las inversiones y generar empleo en el país. Es decir, va a buscar quién invierte en Ecuador para generar empleo y riqueza entre los ecuatorianos. Vamos a buscar el análisis con Claudia Navas, que es analista, especialista en Ecuador de la consultora Control Risk. Señora Navas, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Por qué específicamente estos 3 países? Bueno, pues buenas noches, muchas gracias por la invitación. El propósito de Lenín Moreno con la visita es promover las exportaciones e inversiones por parte de miembros de la Comunidad Europea en el país y también promover la eliminación de la visa Schengen, que es la visa de estancias cortas para ciudadanos ecuatorianos. Es importante tener en cuenta que desde 2017, desde que se firmó el acuerdo comercial multipartes, las exportaciones ecuatorianas a Unión Europea han aumentado al 12% y que además en estos países se concentra un número significativo de población ecuatoriana en el exterior. Acaba de terminar la reunión anual de la Alianza del Pacífico, que aúna las economías de México, de Colombia, de Perú y de Chile. Ecuador llama a la puerta. ¿Qué impacto tendría entrar a formar parte de este club? Pues es muy probable que Ecuador ingrese a la Alianza del Pacífico en los próximos 6 u 8 meses. Ya de tal manera lo han anunciado los países miembros que quieren acelerar el ingreso de Ecuador a la Alianza. Es posible que este ingreso del país a la alianza tenga un impacto positivo, ya que pues según la CEPAL alrededor de 1.700 empresas ecuatorianas se exportan a países de esta alianza y por lo tanto pues esta sería una plataforma muy conveniente para generar mayores oportunidades de exportación y de generar pues encadenamientos regionales.
Sin embargo, pues yo sería un poco también modesta, no sobreestimaría los impactos que esto pueda tener, porque ya en sí misma la Alianza del Pacífico tampoco es que haya tenido en estos años unos resultados realmente, digamos, impactantes. Específicamente habría que también mirar, como lo ha dicho el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, Pablo Zambrano, es analizar los impactos diferenciados según los sectores de la economía, tales como calzado, automotriz y metalmecánica. Entonces, en tal sentido, habría que ver esos impactos diferenciados, pero en general creemos que Ecuador puede tener una oportunidad de estar en esta plataforma. Es la opinión de Claudia Navas, que es experta en Ecuador, analista de la consultora Control Risk. Señora Navas, gracias. Feliz noche. Igualmente, gracias. Y la mirada en positivo, una mirada que hoy nos lleva a la ciudad de Wyoming, en Michigan. ¿Saben que la principal causa de bancarrota en Estados Unidos, bancarrota individual, son las facturas médicas? El alto coste que tiene ir a los servicios médicos en Estados Unidos, que muchas familias, muchos individuos no pueden hacer frente y no pueden pagar. Pues bien, una iglesia de Michigan ha ido recogiendo donaciones hasta llegar a los casi $2 millones y con ese dinero ha conseguido pagar las facturas médicas de casi 2.000 familias, 1.899 familias que hoy empiezan de cero, que no tienen esa carga y que pueden mirar adelante a su futuro con un poquito más de optimismo y sobre todo de salud. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para analizar unas imágenes impactantes, preocupantes, que mueven las entrañas de cualquiera. Son estas. Son imágenes de dibujos de niños después de haber pasado por centros de detención al llegar a Estados Unidos, algunos no acompañados, otros con sus padres y separados de los mismos, y cuando han sido liberados han sido atendidos por organizaciones comunitarias que en un ejercicio de terapia les han pedido que dibujen su experiencia, cómo la recuerdan, cuánto les impactó. Y eso es lo que queda retratado en esos dibujos, el impacto que se llevan esos menores de entre 10 y 12 años y que ahora a través de una organización comunitaria conocemos. Pero el interior, ¿cómo queda? Saludamos en Ciudad de México a Gabriela Romo. La señora Romo es psicóloga infantil, trabaja en el área de Washington, hoy de viaje y nos atiende. Señora Romo, buenas noches, gracias por estar con nosotras. Bienvenida a Cuestión de Poder. Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches. ¿Qué impresión se lleva usted de esos dibujos como profesional cuando los ve? ¿Qué analiza? Pues mira, es preocupante. Estos dibujos muestran lo que estos niños están experimentando. Se ven unas imágenes realistas de que están siendo encarcelados como unos criminales o que sus parientes también han sido encarcelados. Y eso es preocupante, porque ¿con qué se asocia el encarcelamiento? Con criminales, con los malos, con que hice algo mal, con que mis padres hicieron algo mal. Entonces, esto, por supuesto, sobre todo cuando son niños, deja un impacto también a largo plazo, no nada más de manera inmediata. ¿Cuál es el impacto inmediato en estos menores? Pues mira, el impacto inmediato al ser separados de sus padres y de estar viviendo en esas condiciones es que los niños se sienten abandonados y sin protección. O sea, hay que recordar que cuando uno es niño, las personas que le dan a uno protección son nuestros padres. O sea, es la relación más importante que tenemos. Y al ser separados y al ponernos en esta situación, entonces los niños pueden generar trastornos de manera psicológica. Por ejemplo, hablamos de depresión, de ansiedad, de trastornos por estrés postraumático. Ahora, esto también hay que recordar que los niños están desarrollando su cerebro y cuando uno pasa por una situación estresante, y sobre todo si es que además también ellos vienen acumulando situaciones de estrés por una manera acumulada, entonces su cerebro ya no se va a estar desarrollando ni creciendo de la misma manera. O sea, uno empieza a segregar hormonas de estrés, que esto afecta las conexiones neurológicas, pero también nuestra capacidad de regular las emociones. Entonces, esto viene también con consecuencias a largo plazo. Vamos a intentar entender las consecuencias estas de medio y largo plazo en la vida profesional y en la vida afectiva. ¿Puede ponernos ejemplos del trauma que puede generarles, que puede acarrearles lo que están viviendo ahora para su vida futura en esos dos ámbitos, en el personal, afectivo y en el profesional? Así es, mira, uno cuando tiene efectos de trauma
uno tiene que lidiar con estas situaciones. O sea, vienen problemas fisiológicos, pero también psicológicos. Y desde un punto de vista psicológico, hablamos que estos niños van a tener problemas para relacionarse cuando tengan otras relaciones importantes. Estamos hablando de relaciones de pareja, por ejemplo. O sea, su sentido del peligro ya no lo pueden regular, ya no pueden distinguir, porque tienen trauma, de qué es una situación de peligro o no. Hablamos también de que cuando una persona ha pasado por muchas situaciones estresantes y que tiene que lidiar con otras situaciones estresantes que vienen después, entonces pueden caer fácilmente en adicciones. Puede ser que fácilmente recurran a trastornos, por ejemplo, la depresión, que estén con angustias, con culpas, con desesperación y ansiedad. Entonces, esto lo vemos que repercute en sus relaciones, en su capacidad laboral también, porque no están equilibrados, no están teniendo no están entrando en una relación sana, ¿no? De cuando es sentirse bien, que están estables, que están seguros, pero también a nivel personal. Y en cualquier ámbito, o sea, uno como ser humano se desarrolla en muchos ámbitos, y si internamente no estamos bien y estamos acarreando traumas de la infancia, pues esto se ve reflejado en todo. No sé si permíteme recordar algunas de las características de los patrones que coinciden en los centros de detención. Están saturados, están en celdas donde hay más gente de la que debe haber en ese recinto, no tienen mantas, a veces se les ha privado de cosas básicas como el jabón, la pasta de dientes, incluso algún tipo de medicamento para hacer frente a epidemias de piojos o gripe que se expande muy rápidamente en estos centros sobresaturados. Le pregunto, haciendo esta descripción, ¿qué diferencia hay entre esto y la tortura? Pues mira, obviamente las condiciones básicas que necesitamos no están siendo atendidos. Sobre todo, a mí, Gustavo, me preocupa mucho la separación de los padres. También hay que recordar que estos niños vienen de pobreza, entonces ya tenían carencias, pero no de haber sido separados de sus padres. Esa es la parte cruel y esa es la parte de tortura a la que sí hay que atender, porque es innecesario esa separación. O sea, uno puede entender que igual si es un problema de que no tienen las condiciones básicas de higiene. Y eso, por supuesto, es como vivir en esa pobreza extrema, ¿no? Pero estar enjaulados como criminales, como personas peligrosas o como animales peligrosos, salvajes, el estar desprotegidos, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, eso es lo que es preocupante, pero también que sí tenemos la capacidad de proveer estos servicios básicos de higiene, de salud, médicos, de profesionales como yo que nos dedicamos a ayudar a que la persona se sienta más segura, ¿no? De poder ayudar a que pueda lidiar con situaciones estresantes. Y hay profesionales como yo que estamos dispuestos también a ir y echar una mano, pero esta negativa, esta es la que es muy preocupante. Un oficial de la patrulla fronteriza que atiende algunos de los centros donde están estos migrantes decía que van a buscar consejo, ayuda, guías de cómo tratar a estos menores en la Academia de Pediatría de Estados Unidos. ¿Qué consejos puede dar un pediatra a un oficial que ha sido formado para controlar un puesto fronterizo y detener a migrantes o a personas que están incumpliendo alguna ley? Claro, bueno, uno puede hacer recomendaciones, pero un pediatra pasó por una escuela de medicina, por una especialización, o sea, por años de entrenamiento, de educación formal, académica, y la recomendación que puede hacer una persona que viene de otra disciplina, que su trabajo es otro, va a ser muy, muy limitado. Y eso también es preocupante. O sea, uno puede pasar unas semanas capacitando, pero esto no va a ser suficiente. Se necesita de gente profesional, especializada, que esté colaborando de manera directa. O sea, yo puedo dar consejo a una persona de la patrulla fronteriza para que tenga un poco más de empatía, para que sepa hacer las preguntas correctas, pero eso es súper limitado. Es como si también un policía me dijera a mí cómo defenderme ante una persona que me esté atacando, ¿no? O sea, va a ser apenas ni la superficie. Es ridículo.
Sí, clarísimo el ejemplo a la inversa, que nos ayuda a entender la situación. ¿Qué consejo les da a los padres una vez han pasado por ese periodo de separación y en algún punto del proceso legal vuelven a reunificarse en su núcleo familiar? Bueno, yo lo que le recomiendo a los padres es que traten de restablecer ese apego que ha sido roto por las autoridades y que lo hagan con mucha paciencia. Se necesita de tiempo para que ese niño vuelva a restablecer ese sentido de protección, ese sentido, porque además se sienten abandonados también de los padres, porque no entienden la situación, ¿no? Entonces se necesita de mucha paciencia, se necesita de hablar, de comunicar constantemente. No le tengan miedo a hablar de situaciones traumáticas. También hablen de los sentimientos y no solo una vez, varias veces. Y traten de hacer cosas donde el niño se sienta amado, en confianza y que pueda hablar de estas cosas para que no se lo guarde. Sentimiento que uno se guarda le viene a hacer ruido más adelante en la vida, en toda su vida. Entonces, y si necesitan ayuda profesional, si ven que el niño sigue con comportamiento inusual, entonces busquen a un profesional porque esto puede repararse, puede tomar años. Lo que ahora estamos viendo, estamos generando una generación de traumados, ¿no? Pero si tenemos la oportunidad de restablecer ese apego, o sea, por favor, busquen ayuda profesional, entre más pronto, mejor. Quería terminar la entrevista, pero me parece súper interesante y antes de comenzar conversaba con usted y me contaba que usted nunca había visto una situación como esta, pero que en su ejercicio profesional ha tratado a padres o adultos que han sido separados o bien por voluntad propia o bien a la fuerza de sus núcleos familiares y que los ha tenido que tratar y acompañar. No hablando del menor, sino hablando del adulto. ¿Cuáles son las consecuencias para el adulto frente a una situación de estas características? Imagino que la de una madre o un padre es distinta a la de un tío o la de un hijo ya adulto, pero en cualquier caso, ¿hay algún patrón para que los adultos separados, que tienen hijos separados, puedan hacer frente de una mejor manera a una situación como esta? Pues mira, yo lo que veo mucho es unos sentimientos de culpa, una depresión crónica, trauma crónico. O sea, estamos hablando de situaciones crónicas de mucho tiempo que vienen arrastrando, ya sea porque ellos fueron separados, ahora que de adultos, pero fueron separados de niños, o bien que están separados ahora de sus propios hijos. Y yo te digo, lo que yo veo son situaciones crónicas, con trastornos, con enfermedades mentales, pero también con unos grandes sentimientos de culpa. Yo lo que les recomiendo a estas personas es que no lo dejen así. Ahora tenemos la gran tecnología que nos ayuda a estar comunicados y sobre todo si es que dejaron a sus hijos atrás, que se comuniquen, que traten de restablecer esa relación. Ahora, muchas veces desafortunadamente no se pueden reunificar. Y eso le trae problemas, ¿no? Porque como decíamos antes, estos problemas se ven reflejados, uno lo proyecta en todo tipo de relaciones, ¿no? Si uno viene guardando estas culpas, estos sentimientos de desesperanza, de que nadie me puede ayudar, de que mi situación solamente se vuelve peor. Entonces es lo mismo, tenemos esta misma presentación ante cualquier otra relación. Y esto hablo de relaciones de pareja, relaciones de amistad con otros familiares. Entonces hay que darse cuenta porque uno luego lo muestra por fuera, ¿no? En otras relaciones. Y la verdad es que las causas es que viene siendo estas separaciones que las vivieron ya sea en la infancia, en la adolescencia o ya más recientemente. Qué drama. No sé cómo agradecerle las palabras. Sí, como nos explicaba usted, es un drama que está latente, que va más allá de los números y que muestra esas personas detrás de esas estadísticas que a veces los medios de comunicación nos fijamos más y detrás están estas historias humanas que usted nos ayuda ahora a poner en primer plano. Gracias, Gabriela Romo, psicóloga infantil, por habernos compartido sus puntos de vista y ayudarnos, si cabe, a entender un poquito más esta difícil realidad. Así es. Muchas gracias, Gustavo. Un placer. Y con esto vamos a la pausa en Cuestión de Poder. Al volver hablamos de los cables diplomáticos que se han filtrado y que tildan a Trump de inepto. Tiempo para la entrevista, para el análisis. Hoy sobre cables diplomáticos. No es la primera vez que se filtran, pero
estos últimos dejan en evidencia a esta administración. Dice el embajador del Reino Unido en Washington que Donald Trump es inepto y que esta Casa Blanca es disfuncional. Claro, no lo dice públicamente, lo escribió en unos cables diplomáticos internos, que es habitual entre los embajadores y sus servicios diplomáticos en los países a los que pertenecen, pero el problema viene cuando se filtran. Y en la era de la hiperinformación en la que nos encontramos, esto ha pasado varias veces y ahora ha vuelto a pasar. La Casa Blanca ha dicho que ya no va a tratar más con este embajador, por lo tanto su futuro es seguramente muy incierto en estos momentos, pero nos llama la atención la franqueza con la que este diplomático se expresa en esos cables. Stephen Donoghue, director de McClarty Asociados, experto en cuestiones de seguridad y defensa. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo está? ¿El lenguaje es normal para un diplomático en comunicaciones internas? Bueno, el embajador de cualquier país en otro país tiene 3 misiones. Primero es representar los intereses del país, representarlo en eventos, en cuestiones protocolarias. Segundo es proteger a los intereses del país y los negocios y las personas, los ciudadanos de su país en otro país. Y el tercero es observar y reportarle al gobierno qué es lo que está ocurriendo y qué hay que esperar del país donde está ese embajador representando. Así que en este caso él estaba informando lo que él veía, lo que él pensaba, el análisis que él le daba a la situación a su gobierno, y eso es completamente normal. Lo que uno espera de un diplomático profesional de carrera como es este señor es que le dé el mejor consejo y la mejor información que tenga a su gobierno, y en este caso lo que le dijo era lo que pensaba en el momento, pero que al publicarlo es un poco directo. ¿Cree que es exagerado decir que la Casa Blanca es completamente disfuncional y que Donald Trump es inepto e inseguro e incompetente? Es claro que el embajador en el momento que escribió ese cable, y no sabemos cuándo fue el cable, pero cuando lo escribió, estaba escribiendo lo que él pensaba para darle la mejor información a su gobierno. Es lo mismo que hacen todos los embajadores estadounidenses en sus cables desde su lugar al gobierno aquí en Washington. Y es lo que nos ocurrió cuando tuvimos a Wikileaks, donde se revelaron más de 200,000 cables diplomáticos al público, en los cuales había cables muy directos, muy específicos y algunos muy feos sobre gobiernos, y con base a eso, 4 de nuestros embajadores en diferentes partes del mundo, pero incluyendo a México, incluyendo a Ecuador, otros países, Arabia Saudita y uno más que no recuerdo, tuvieron que retirarse y regresar a los Estados Unidos, por lo que la honestidad con los que habían informado a nuestro gobierno sobre los hechos en el país donde estaban destacados. El nombre del embajador del Reino Unido en Washington hasta la fecha es Kim Darroch, que es el autor de estos cables diplomáticos. ¿Darroch es una persona recién llegada al servicio diplomático? No, él tiene casi 40 años de estar en el servicio diplomático. Creo que entró al... Nada más y nada menos que el del Reino Unido, que es un servicio diplomático casi por excelencia. Sí, él es un oficial de carrera profesional muy cuidadoso en cómo representa a su país, especialmente con la relación muy especial que tiene los Estados Unidos y el Reino Unido. Y en este caso, alguien filtró esa información por razones que no entendemos hasta el momento, pero que fueron muy dañinos a la relación entre los dos países, y seguramente él buscará alguna razón por el cual retirarse a Gran Bretaña, regresar a Londres, y el nuevo gobierno que entra ya reemplazando a Theresa May nombrará a alguien nuevo. Theresa May, que está de salida, y hay un proceso de primarias interno dentro del Partido Conservador, en el que entre los nombres que figura está Boris Johnson, que por cierto, un Johnson al que Donald Trump en su momento, cuando no sonaba como líder del Partido Conservador, sugirió que podía ser un buen embajador porque tiene una buena relación, una buena amistad. Sí, y eso es algo que normalmente el gobierno estadounidense no le sugiere a otro país a quién deben de poner como representante. Eso es una decisión muy cuidada por los países, porque ellos quieren a alguien que los represente,
que sea honesto con lo que son los intereses nacionales, no necesariamente alguien que tenga una buena relación con donde va. Decía antes que es habitual y que incluso los embajadores de Estados Unidos hacen lo propio con los países en los que están asignados o están destinados. ¿Esos cables diplomáticos llegan al presidente o normalmente llegan a estadios inferiores y de allí se elaboran informes con recomendaciones al presidente? Casi nunca el presidente va a ver un cable directamente de una embajada. Eso es muy, muy inusual. Recuerde que tenemos embajadas en casi 200 países y cada embajada tiene, quién sabe, entre 5 y 50 personas que están escribiendo cables sobre diferentes temas, informándole al gobierno central lo que está ocurriendo sobre temas de interés a los Estados Unidos. Toda esa magnitud de información va a los diferentes elementos del gobierno estadounidense que están interesados para que ellos entiendan qué está ocurriendo en el mundo, y casi nunca el presidente va a ver algo así directamente, sino que esas informaciones, esos cables se van a mezclar con otra información que viene de otras fuentes de inteligencia, de otras fuentes, y también de los periódicos y el periodismo en los países. Y con base a eso se forma una opinión de parte del sistema de inteligencia sobre algún hecho, algún tema, y eso sí ya se presenta al presidente, si es algo que de veras necesita llegar a su nivel. ¿Kim Darroch tendría que presentar su renuncia? Yo creo que buscarán otra manera de que él se vaya. Él es un oficial de carrera. Él no ha hecho nada mal. Los que han hecho algo mal son los que revelaron estos documentos clasificados, y él no tiene ninguna razón por el cual esconderse de la verdad. Él dijo lo que estaba diciendo y lo que estaba pensando en ese momento en un informe muy directo para que su gobierno entendiera su punto de vista sobre un tema de la relación bilateral. ¿Cree que el nuevo embajador tendría que tener un tono distinto para intentar superar esta ausencia de confianza, o estamos hablando de una pérdida de confianza con la persona? Yo creo que es la pérdida de confianza con la persona, y espero que el gobierno británico escoja a alguien que tenga el nivel suficiente para poder trabajar los temas bilaterales a los niveles necesarios para dos países que tienen una relación tan cercana en 1000 diferentes temas. Hablemos de Irán. En las últimas horas hemos visto cómo el gobierno de Teherán ha incrementado su enriquecimiento de uranio, superando los niveles en los que estaban comprometidos a no superar en el acuerdo nuclear con las 5 potencias del mundo más Estados Unidos. Estados Unidos se retiró y ahora deja en una situación ciertamente incómoda a esos todavía firmantes de ese pacto. ¿Por qué Irán supera los niveles cuando mantiene un pacto al menos con los 5 sin Estados Unidos? Bueno, Irán ya ha dicho que el hecho de que los Estados Unidos se ha salido de este grupo y ha impuesto nuevas sanciones hasta a niveles muy altos en el gobierno iraní. Irán ya dice que no sabe por qué mantenerse en este pacto y que se van a salir. Y eso es un tema que los países europeos sí tienen que ver cómo hacen, porque ellos quisieran mantener una relación con Irán para poder evitar que Irán sea un gobierno en posesión de armas nucleares, que al momento están en una posición donde podrían en cualquier momento comenzar el reloj por un año y ya tener armas nucleares, algo que no le conviene a la región, porque si Irán tiene armas nucleares, por lo menos 2 o 3 otros países en la región van a buscar tenerlas, y eso causa una inestabilidad en términos del crecimiento de armas nucleares en una región muy vulnerable, donde han habido líderes un poco violentos y difíciles de predecir, y eso crea una situación de gran estabilidad en el mundo. Stephen Donaghy es un militar que ha trabajado como representante del Pentágono, como miembro del Pentágono, en diversas administraciones de distinto color. Estuvo con Bill Clinton, si no estoy mal, y con George Bush.
Y muchos más. Y anteriores, sí. Tampoco tantos porque usted tampoco es tan mayor, ¿no? Es joven, ¿no? Comencemos con Jimmy Carter. Con Jimmy Carter, bueno, entonces sí que nos vamos un poquito para atrás. Bueno, en cualquier caso, si usted ahora mismo estuviese con el presidente de Estados Unidos, quien fuera, y tuviera que darle su honesta opinión sobre qué hacer con Irán, no como Estados Unidos, sino como país que forma parte de esos que han firmado ese acuerdo, ¿qué le recomendaría? Bueno, yo creo que lo principal para ver el tema de Irán es establecer una buena relación con nuestros aliados para que no seamos los únicos buscando una solución u otra. Eso no significa nuestros aliados en la región, Arabia Saudita, Israel, los Emiratos, Kuwait, pero también nuestros aliados en Europa y en Asia, que dependen mucho del petróleo que fluye por esta zona del Medio Oriente. ¿Por qué el presidente Trump ha querido escalar esta tensión con Irán? Yo no soy psicólogo, no entiendo cómo es que él piensa sobre estos temas, pero claramente estas decisiones se están tomando en un ambiente o en un contexto regional muy importante donde Irán está directamente apoyando la guerra con los sirios. Irán está apoyando en Yemen contra nuestros aliados tradicionales, que son Israel, que son Arabia Saudita, que son los Emiratos. Entonces, el contexto regional es uno, pero también el contexto global es otro, donde algunos de nuestros aliados muy cercanos, como Corea, como Japón, reciben gran parte de su energía, su petróleo, por medio de este canal en el Medio Oriente. ¿Cree que puede ser fácil entrar en un proceso de desescalación de esta tensión? Pues ojalá. Yo creo que la presión que los Estados Unidos y los países europeos han ejercido con sanciones está causando bastante daño al gobierno iraní y en algún momento tal vez la presión de tantos lados pueda causar que Irán decida que están dispuestos a renegociar su plan de tener tanto material fisible como también armas nucleares. Y en esa voluntad de negociación, ¿cree usted posible que lo que esté pasando con Irán, que es que está avanzando a cuotas y niveles de tensión militar y también de enriquecimiento de uranio para llegar a ese escenario de negociación con una posición más fuerte en la que ofrecer algo? Puede ser. Hay que también añadir al cálculo el hecho de que la Organización Internacional de Energía Atómica tiene todavía sus sistemas de vigilancia en Irán, viendo todo este incremento que Irán acaba de anunciar. Eso ya los podríamos haber sabido porque tenemos nuestros sistemas de información para estar, hay grabación de televisión, de videos y mesuración de los niveles de radiación en todos estos lugares que va automáticamente a esta organización internacional que está viendo sí o no o a qué nivel están produciendo este material fisible y fisil, y eso nos da la información que por el otro lado públicamente lo está anunciando Irán. Es la opinión de Stephen Donoghue. Es director de McCarthy y Asociados, experto en defensa y en cuestiones de seguridad, que hoy nos ha acompañado aquí en Cuestión de Poder. Stephen, gracias. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para cerrar el programa con la recomendación que hoy viene en forma de música y de recordatorio. Alexandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Gustavo, gracias. Buenas noches. ¿A quién recordamos hoy? Vamos a recordar a un grande de la música, el brasileño João Gilberto, quien falleció este sábado a sus 88 años en su casa en Río de Janeiro. Aquí es cuando te tendría que preguntar por qué vale la pena, pero es que me parece que es como un insulto hacer esa pregunta. Sí, o sea, la música de él habla por sí solo. Y esta celebración, este recordatorio, nos sumamos a una gran celebración que se da alrededor del mundo. Desde las calles de Brasil, donde cientos de brasileños se reunieron este fin de semana a bailar al ritmo de sus canciones, y bueno, cientos de diarios internacionales que le hacen reseña en tributo a su legado, ¿no? Porque João Gilberto, además de esa música pegajosa con la que nos cautivó por años,
es quizás no solo el padre de la bossa nova, sino quien convirtió este género en un fenómeno mundial, con canciones como Garota de Ipanema o La Chica de Ipanema, A Girl from Ipanema en inglés, que fueron interpretadas por Frank Sinatra, Amy Winehouse, versiones en español, en inglés, en todos los idiomas, ¿no? Alexandra. A ti, Sam. Vamos a las redes sociales. Y en las redes hemos encontrado mensajes que nos han llamado la atención, que creemos que vale la pena resaltar en este espacio al final del programa. Uno viene del alcalde de Bogotá. Miren el contexto, la salida de migrantes venezolanos que buscan un futuro mejor en otros países. Uno de los destinos, fundamentalmente, gran parte de ellos, de los casi 5 millones, más de 1 millón, han ido a Colombia y muchos a Bogotá. El alcalde de la capital colombiana dice esto. Por razones humanitarias, porque en Venezuela recibieron millones de colombianos, porque es lo mejor para nuestra sociedad, porque es la mejor inversión para los próximos 200 años, debemos dar no solo permiso de trabajo, sino nacionalidad a los venezolanos que la soliciten. Y mientras este alcalde hace este llamado, en Barbados, nuevo diálogo. Un diálogo que no a todo el mundo convence. Los hay que lo ven positivo y esperan resultados, y otros que dicen, ¿dialogar? ¿Cuál diálogo? ¿Para qué? ¿Por qué? Con asesinos, corruptos y narcos no se dialoga, se les enjuicia, se les apresa. ¿Hasta cuándo nos siguen viendo la cara de p***? Cada vez somos más los que apostamos por resultados exitosos en las negociaciones impulsadas por Noruega. Sin guerra civil ni intervención militar foránea, lograremos un cambio político entre venezolanos con asistencia internacional. Y terminamos con una mirada a un escándalo en Estados Unidos que crece. El FBI ha hecho acusaciones formales contra un multimillonario. Su nombre, Jeffrey Epstein. Parece que tenía lazos con la élite neoyorquina y estadounidense y que utilizaba su avión para transportar no solo a invitados, sino que junto a esos invitados también había mujeres y algunas podían ser menores, según el FBI. La pregunta que ahora muchos se hacen es: ¿quién viajaba en ese avión? La prensa de Estados Unidos le da hoy un gran despliegue al escandaloso caso del multimillonario Jeffrey Epstein por presunto abuso de niñas de 13 y 16 años. El FBI investiga nombres de poderosos que usaron el avión privado Lolita Express de Epstein. El Lolita Express. Claro que al ser privado no habrá registro, pero interesante saber, frente a estas acusaciones, qué políticos, qué otros empresarios, qué otros magnates viajaron con este hoy ya acusado formalmente de esos cargos. Ahí queda para que los periodistas hagamos nuestro trabajo. Seguro iremos informando sobre esta cuestión. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo, confiando que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Mañana volvemos. Que descansen. Feliz noche.